Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Te habla tu hermana Merian Rodríguez y aquí estamos, entre pandemias, sequías y temblores, pero como dice la Escritura, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerda, hermano, que lo importante es saber que Dios tiene un plan de salvación, nuestra salvación, y que para cumplir ese plan pues tienen que suceder unas cosas de las cuales nosotros vamos a ver principios de dolores, pero lo importante es que Dios está en control de todo y que nuestras vidas están en sus manos, nosotros dependemos de Él y nosotros creemos que lo que sucede es porque se hace su voluntad. Así que estamos como Job, que hoy nos levantamos y con un temblor, ayer nos levantamos con una sequía. Gloria a Jesús, y todos los días está sucediendo algo nuevo, ¿verdad? Pero con todo nos alegramos en Jehová y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, confiando en Él y que Él hará lo mejor que Él va a hacer. Aleluya. Pues en el día de hoy vamos a estar cubriendo el estudio bíblico número 25 del segundo semestre del expositor Senda de Vida. El título de la clase de hoy es Una visión del ministerio de Jesús. Una visión del ministerio terrenal de Jesucristo, cuando se tuvo esa visión en el Antiguo Testamento. Así que como estamos cubriendo los profetas menores, la semana pasada cubrimos el libro de Zacarías, la base bíblica de hoy es también el libro de Zacarías, pero en el estudio pasado recuerdan que dijimos que Dios envió a este profeta para atender el aspecto espiritual del pueblo. Ya Ageo durante esa misma época había tratado con el área emocional del pueblo que estaba desanimado, desalentado, se habían desconectado de Dios y del trabajo en la obra y necesitaban reconstruir el templo, y en eso trabajó Ageo, en la parte emocional, para que ellos se levantaran, se animaran a reconstruir. Pues bien, ya estaban trabajando, estaban reconstruyendo, estaban muy animados, pero habían descuidado su vida espiritual. Durante 16 años se desconectaron completamente de Dios. Y no solamente eso, sino que dijimos y repetimos que eran personas que no habían tenido la experiencia de la adoración en Jerusalén, ni habían conocido a ese Dios la mayoría de ellos. Así que Dios los levanta al profeta Zacarías para guiarlos a la santificación. Esto es, a una vida separada, consagrada para Dios. Y dijimos, y repito, que la santificación es el proceso a través del cual el creyente es limpiado y perfeccionado. Esa obra de limpieza y de perfección no la hace el creyente solo. Esa obra solamente puede hacerla el Espíritu Santo, que es el único que nos puede limpiar de todo ese bagaje que nosotros traemos del mundo cuando nos convertimos, de todas esas malas costumbres, todos esos malos hábitos, malos deseos, malos pensamientos, de todo lo que hemos adquirido. El único que puede limpiarnos es el Espíritu Santo, y lo hace a través de la palabra. Por eso tú y yo estamos aquí hoy sentados estudiando la palabra, porque a través de esa palabra es que nosotros somos santificados. Jesucristo, cuando oró al Padre, porque ya iba a abandonar a sus discípulos, les dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que sin el conocimiento y la vivencia de esta palabra y sin la dirección del Espíritu Santo, no hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ya sabes lo que necesitas, solamente tienes que buscarlo. Y hoy vamos a ver esa visión del ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento a través de las profecías del profeta Zacarías. Vamos a estudiar sus profecías mesiánicas, gloria a Jesús, o sea, profecías que apuntan a la venida del Mesías. Y después de estudiar esta clase y estudiar esas 8 profecías, 8 figuras, porque a veces se hicieron a través de figuras. Después de tener ese estudio terminado, yo me preguntaba, pero ok, tenemos profecías que apuntan a Cristo, ya tengo ese conocimiento, y entonces, ¿cuál es la enseñanza para mi vida? ¿Cuál es la riqueza espiritual que el estudio de esas profecías tiene para mí? Y me pregunté, ¿por qué es importante para los creyentes de hoy, tú y yo,
conocer las referencias del Antiguo Testamento a la persona del Mesías y a su ministerio terrenal. Y me la contesté de la siguiente manera. Número 1, para evidenciar que el plan de Dios es uno y unifica toda la Escritura. Jesucristo no surgió en Mateo. Dios tenía el plan desde un principio y nosotros estudiando lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, comprobamos que Dios tiene un solo plan y ese plan es la salvación del mundo. Número 2, para entender que la iglesia siempre estuvo en la mente de Dios, porque su plan era redimir toda la humanidad, no solamente a los judíos. Los judíos tenían su pacto, pero hacía falta que viniera uno para hacer un nuevo pacto con el hombre, y ese es el Mesías. Número 3, para comprobar que Jesús no es un profeta más, sino el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, como se le define en el Antiguo Testamento. Número 4, para entender que si somos sus discípulos, muchas de esas figuras nos definen a nosotros también. Pedro, cuando va a referirse a Jesucristo, lo llama piedra viva, que es una de las figuras que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Él. Y dice que si Él es piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Él es la piedra viva del fundamento, nosotros somos las piedras vivas con las cuales se edifica el templo espiritual, la casa espiritual, que es la iglesia de Cristo. Así que tú te vas a encontrar también reflejado en esas profecías del Antiguo Testamento. Si habla de nuestro Señor, habla de nosotros. Y el quinto, que es el que más me preocupa, es para que no nos suceda lo que le pasó a Israel. Como dijo Jacobo Morales, ¿qué fue lo que le pasó a Santiago? ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Israel tenía palabra escrita, palabra hablada, palabra profetizada, palabra grabada, y no grabada en grabadora ni en video. Tenían la palabra grabada en los postes de las casas, en los dinteles, en las puertas, en las columnas, y la tenían grabadas en la frente. En esas cajitas que son las filacterias, donde ellos escribían porciones de la palabra, chiquititito, doblaban los papelitos, los metían en la filacteria y se la ponían aquí en la frente como si le fuera a entrar la palabra por ósmosis. Tenían la palabra aquí, pero no la tenían aquí, en el corazón. Por eso, a pesar de tener la palabra también recitada, cantada, memorizada, porque desde niños ellos se tenían que memorizar las escrituras, aún así no reconocieron a su Salvador cuando los vieron de frente. Tenían palabra aquí, pero no tenían la palabra en el corazón. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto sobre los discípulos de Cristo después que Él fue recibido al cielo, bendito sea el nombre del Señor, cuando ellos abrían sus bocas para hablar, comenzando por Pedro, ellos predicaban las palabras que Jesús le había hablado cuando estaba todavía en medio de ellos, y citaban la Escritura, porque ahora por el Espíritu Santo que descendió sobre ellos, ellos podían relacionar la profecía con lo que estaban viviendo. O sea, estaban relacionando por el Espíritu la profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Ahora sus ojos fueron abiertos, su visión fue ampliada, como si los hubieran subido en el elevador del Burj Khalifa allá en Dubái y estuvieran allá 165 pisos de alto y pudieran mirar todo, tuvieran ese panorama completo, pudieran entender pasado, presente y futuro. O sea, lo que se dijo que iba a suceder, lo que hablaron los profetas, lo que nos está sucediendo a nosotros, podemos entenderlo y comprenderlo relacionándolo con esto, y también vamos a poder entender lo que Dios va a hacer y poder esperar lo que Dios va a hacer. Así que para eso nos sirve el estudio de la Escritura. En un solo mensaje, Pedro citó a Joel, a los Salmos, a los Reyes y a Isaías. Y en Hebreos 3:17, cuando les dice que ellos habían negado al santo y justo y habían matado al autor de la vida, le dice que lo hicieron por ignorancia. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser ignorante si a través de la Escritura Dios les había revelado todo el conocimiento? Mira lo que dice Proverbios 2:1. Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Recibir la palabra, tú la recibes aquí. ¿Y la guardas dónde? Aquí. Dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque no es un conocimiento intelectual. Hemos dicho y hemos repetido que es una relación con nuestro Dios. Y preguntamos otra vez, ¿qué pasó con Israel? Antes de Jesucristo, le voy a decir lo que pasó. Te invito a que abras tu Biblia en el periodo que llaman intertestamentario. Ábrala aquí y mira lo que vas a encontrar. Una página en blanco. Este periodo intertestamentario es el que se le refiere como los 400 años de silencio. Porque en esos 400 años, desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista en Mateo, que es el primer evangelio, no hubo profecía. No hubo profecía, gloria a Jesús. Pero si me preguntan a Miriam Rodríguez, a la hija de Elías, si fueron 400 años de silencio, yo les puedo contestar que no fue tan silencioso. Quizás no hubo profetas que verbalizaran el mensaje de la palabra de Dios, pero había mensaje y estaba escrito. Y nosotros vamos a ver hoy cómo en un libro tan pequeño como el libro de Zacarías, 8 veces les dice el Señor que va a enviar un Salvador. Y hace referencia a sus oficios, a su nombre, a sus figuras. Hay profecías que se dan a base de figuras. ¿Qué pasa? Que esas profecías nos hablan de una relación, como un símil entre un elemento y la persona. Hay algunas profecías que se dan con nombres, porque empiezan con una letra mayúscula. Y hay profecías que se dan bajo oficios que nos hablan del trabajo, de los oficios que iba a tener esa persona que Dios iba a enviar. Y en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías. Algunos dicen 365 para inferir que es una para cada día del año, pero no podemos tener un número exacto porque hay profecías que están en duda si se refieren o no al Señor Jesucristo o al momento histórico en que fueron dadas. Gloria a Jesús. ¿Qué excusa darían entonces? Que no había profeta. Esa es la excusa que pueden dar, que no había aparecido profeta. Un pueblo que mataba a sus profetas. Un pueblo que cuando aparece Juan el Bautista decían, pero es que ese hombre está vestido en pelo de camello y lo que come son langostas silvestres y vive en el desierto. ¿Podían ellos entonces poner de excusa la falsa de profeta cuando tenían la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, esta que no cambia, esta que no se mueve, que es más segura que la palabra hablada, porque tú no sabes cuando recibes esa palabra si lo que se te está diciendo es cierto o falso, a menos que tú tengas el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque si tú no conoces el billete verdadero que es este, no vas a poder reconocer el billete falso cuando se te presente. Gloria a Jesús. Ya Dios había hablado y desde Génesis 3:15 había dicho que de la simiente de la mujer, desde entonces se menciona a Jesucristo, de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a herir a la serpiente que representa a Satanás y su reino de tinieblas. Iba a venir uno que iba a vencer a la serpiente. Mira cómo termina este testamento. Gloria a Jesús. Yo digo que el testamento Dios lo firmó y lo cerró. No que lo cerró para que nadie lo pudiera ver, sino que lo cerró en el sentido, y lo selló, en el sentido de que después de esto no se escribió nada. O sea que lo firma, lo sella y lo cierra. Y los testamentos se firman, se sellan y se cierran hasta que llegue su cumplimiento. Y para que un testamento sea ejecutado, tiene que haber una muerte. Así que para que este testamento que Dios firmó y cerró, tenía que haber una muerte aquí, para que entonces los herederos pudieran recibir toda la herencia, todos los beneficios que el testador había dejado en este Viejo Testamento. Habían unos beneficios que se iban a recibir cuando hubiese una muerte. Aleluya. Y por la muerte de Cristo se recibieron
todos esos beneficios. Miren cómo Dios cierra este testamento. Dice Malaquías 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Lo primero que dice es que va a venir un día. Y si es un día ardiente como un horno, es un día de fuego. Y el fuego lo que refleja es la ira de Jehová. Va a venir un día de juicio. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo va a desaparecer. Viene juicio, es lo primero que dice. Lo segundo que dice, no se preocupen, viene juicio. Pero antes de eso, a vosotros los que teméis a mi nombre, les nacerá el sol de justicia. Aleluya. Y en sus alas traerá salvación. ¿Quién trajo salvación sino Jesucristo? Viene juicio, pero antes de venir el juicio, va a venir uno. Nosotros sabemos que es Jesucristo, ellos no lo sabían. Pero aquí Dios le está diciendo, antes de eso va a venir uno que va a traer salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, porque va a traer gozo y alegría. Y les dice en el versículo 5, en el versículo 4 les dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Va a haber juicio. Antes de eso les voy a enviar salvación. Pero acuérdense de la ley. No se olviden de la ley. Aleluya. La cual di a mi siervo, el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Obedezcan la ley. Guarden la ley. Acuérdense de la ley. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahí se refiere a Juan el Bautista. Pero en el versículo 6 vuelve a hablar de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que a través de Él va a haber salvación y se va a evitar la maldición. Gloria al Señor. Y ahí dice, no dice ni amén, ahí termina. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Guardar las enseñanzas de este libro, guardar las palabras de este libro, para que cuando llegara ese que Dios dijo que iba a traer salvación, lo pudieran reconocer. Los autores del Antiguo Testamento vieron de lejos la venida de Cristo y su salvación. El sol de justicia brilló para aquellos que le reconocieron. Aleluya. Aquellos que creyeron en Él y alcanzaron salvación. ¿Quiénes son? Vamos a abrir el testamento. ¿A quiénes les brilló el sol de justicia? Número 1. Aquí en Mateo, que es el primero, aparecen los magos, pero antes de los magos, Él fue presentado en el templo. Y cuando Él fue presentado en el templo, gloria a Jesús, después de los 40 días que estipulaba la ley para la purificación de la madre y del padre, gloria a Jesús, Jesús fue presentado en el templo y allí encontraron a este hombre llamado Simeón, que dice la Escritura que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Gloria a Jesús. Para el que buscaba, había. Él estaba conectado con el Espíritu Santo y la palabra estaba en su corazón porque él estaba esperando esa consolación de Israel. Y no solamente el Espíritu estaba con él, el Espíritu Santo le dijo que él no vería muerte hasta que sus ojos hubiesen visto al ungido de Jehová. Así que el Espíritu Santo le habla y el Espíritu Santo, ese día que el niño fue presentado, lo movió a ir al templo. Y allí él pudo decir, han visto mis ojos la salvación, tu salvación. O sea, esa salvación de la que habló en Malaquías, él la estaba esperando. Él tenía la palabra y estaba conectado con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Así que Simeón pudo recibir salvación. A él le alumbró el sol de justicia. Y allí en el templo también estaba Ana, esa mujer piadosa también, viuda, que llevaba desde su viudez en el templo, en ayuno y en oración. ¿Y qué hace una mujer en ayuno y oración? Conectándose con Dios, conectándose con el Espíritu Santo. Esa mujer estaba conectada con Dios, por eso cuando vio al niño lo reconoció y pudo decir
que había visto al Salvador. Y no solamente eso, dice que ella le habló a los que esperaban la redención de Israel. O sea que había un grupo que había guardado la palabra, que estaba conectado con Dios y que pudieron ver la salvación de Jehová. Los magos vinieron de Oriente, ni siquiera estaban en Israel. Allá vieron la estrella, vieron la señal y la relacionaron con la profecía y vinieron a buscarlo. Y acá en Israel ni siquiera se habían dado cuenta de la estrella estaba en el cielo, la señal estaba ahí, pero ¿cuántos la vieron? Ellos la vieron y allá fueron donde Herodes no sabía de qué le estaba hablando, llamaron a los que conocían la ley y le dijeron, sí, dice que van a ser en Belén, pues allá fueron ellos a Belén y le adoraron. A ellos les alumbró el sol de justicia, pero lamentablemente no a toda la nación. ¿Qué tenían en común estas personas? Eran levitas, eran sacerdotes, eran miembros del Sanedrín, eran maestros, eran cantores, eran músicos, ¿no? Simplemente eran personas que habían creído a la palabra de Dios y que tenían una relación con Dios. Las dos cosas más importantes. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el siglo I, hoy en día en el siglo XXI, eso es lo que tú necesitas, creer a Dios y a su palabra y tener una relación con su Espíritu Santo. ¿Por qué traigo esto ahora? ¿Por qué hablar tanto acerca de esto? Y no al final del trimestre, que pude haber traído este resumen al final del trimestre. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del advenimiento del Mesías y de su ministerio en la tierra. Y porque nosotros también tenemos un testamento. Ya hablamos de ello. Ellos entre testamento y testamento tenían una página en blanco. Nosotros tenemos también un testamento. Termina aquí. De aquí para allá lo que hay es concordancia, y que eso es parte de la Biblia. La Biblia termina aquí. Tenemos un testamento que también fue firmado y también fue cerrado. Aunque el Señor le dijo a Juan, no selles las palabras de este libro, de esta profecía, porque el tiempo está cerca. O sea, no la selles, déjala abierta para que la puedan ver y reconocer. Pero fue cerrado en el sentido de que después de aquí ya no se ha escrito más. Ya no ha habido más profecía sobre los últimos tiempos. Así que este es nuestro testamento. Este es el que nosotros tenemos que creer, recibir y esperar. Y después de este también, no tiene una página en blanco, pero tiene una partecita aquí en blanco. ¿Y cómo termina nuestro testamento? Nuestro testamento termina diciendo, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ok, lo leo otra vez. Ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, aleluya. O sea que nosotros también estamos esperando un advenimiento del Mesías, su segunda venida, antes de la cual nosotros creemos que vamos a ser arrebatados al cielo. Igualmente que el pueblo judío, muchos no escucharán. Aquellos no vieron el sol de justicia, no les brilló. Pero aquí muchos no escucharán esa trompeta porque no están conectados con Dios. Aleluya. A pesar de tener esta palabra escrita y predicada, a pesar de que se ha predicado por más de 2000 años. Dijimos que entre un testamento y otro hay 400 años, y en 400 años ellos se olvidaron y se desconectaron de la palabra, del propósito de la ley. Gloria a Jesús, aleluya. Y nosotros, después de esta palabra, después de esta firma que Dios le imparte a su testamento, han pasado más de 2000 años. Gloria a Dios. ¿Usted cree que la gente se haya desconectado? Hay mucho pueblo de Dios que vive sin palabras, y no porque esté mudo. Yo digo que son speechless, pero no mudos. Sin palabras porque no leen, porque no estudian, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y dependen, como dice antes, de lo que les digan, de la palabra oída. Sin saber si lo que le están diciendo es realmente lo que Dios dijo, porque no tienen medio de comparación. Sin tener el discernimiento del Espíritu para saber si lo que están escuchando es verdadero o es falso. Gloria al Señor. Yo sé, porque yo lo hago. Yo sé que no es fácil sentarse a estudiar y escudriñar la palabra. Toma tiempo, no es tan divertido, no es tan entretenido,
Pero tú sabes qué, cuando tú escudriñas esta palabra, Dios te habla a ti, a tu corazón, a ti. Y esta palabra se vuelve viva en ti. Y eso produce un gozo que quizás tú no has experimentado. Pero esta palabra queda sembrada en tu mente y en tu corazón y de ahí nadie la puede arrebatar. Aleluya. Y esta palabra te conecta con Dios. Y esta palabra te santifica, te dirige, te guía hacia lo que Dios quiere en tu vida. Y no solamente esto, sino que el conocimiento de esta palabra te hace relacionar la profecía con el cumplimiento. Y entonces tú puedes ver las señales y en las señales poder discernir qué momento histórico nosotros estamos viviendo y vivir preparado entonces para la venida de Cristo. El pueblo judío se encerró ¿en qué? En formas, en ritos, en costumbres. Y perdieron de vista el espíritu de la profecía, el espíritu de la ley, el propósito de la ley. Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros diezmáis la menta y el eneldo, pero olvidan lo importante de la ley, que era que la misericordia, la fe y la justicia. Primero justicia, después misericordia y después fe. Así fue que él lo dijo. Pero se olvidaban de lo más importante de la ley porque se limitaron a las formas y a los ritos. Y ustedes dirán, nosotros no tenemos ritos ni formas. Pues sí, nosotros tenemos ritos, formas y costumbres que han ido sustituyendo poco a poco la verdadera adoración. Porque queremos en nuestras congregaciones tener mucho de todo, mucho y bueno. Queremos tener la mejor edificación, las mejores facilidades, la mejor tecnología, el mejor equipo, los mejores músicos, los mejores cantores. Queremos tener los mejores invitados, el mejor programa, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. O sea, no hay palabra de Dios, no hay enseñanza y aplicación de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no se mueve con libertad para entonces limpiar y preparar a la iglesia que va para el cielo. Porque para eso es que nosotros nos congregamos. No es para saludarnos y entretenernos un ratito y hablar y conversar y compartir. Eso es parte de, porque eso lo hacía la iglesia primitiva. Pero nosotros nos congregamos para que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y limpie, y liberte, y capacite, y prepare a esa iglesia para el encuentro con Cristo, que la santifique para ese encuentro con Cristo. Alabado sea su nombre para siempre. Qué pena que nosotros también teniendo este testamento, es un poquito más cortito que el que tuvieron los judíos, pero tenemos una ley escrita y tenemos unas profecías. Y qué pena que a pesar de tener esta palabra escrita, al final de los tiempos se diga de nosotros, a lo suyo vino y los suyos no estaban preparados. Estaban como las 5 vírgenes insensatas. Insensato quiere decir falso de sensatez. Y sensatez es prudencia, es buen juicio para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. El insensato no tiene discernimiento. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Y el aceite de las lámparas de aquellas vírgenes que no tenían aceite es tipo del Espíritu Santo. Así que sin Espíritu Santo no hay discernimiento. Y sin discernimiento no se puede alumbrar el entendimiento para que nosotros podamos comprender la Escritura y para que nos alumbre el camino para ir a recibir al esposo cuando venga. Así que, iglesia, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El sol de justicia brilló, pero Israel no vio su luz. Que cuando venga el esposo nos encuentre esperándolo y preparado para recibirlo. Así que vamos a ver, dicho esto, vamos a ver las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. La primera figura, no es figura, es nombre, porque empieza con letra mayúscula, que le llama renuevo. En el capítulo 3, el versículo 8, el versículo 8, dice: escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Recuerden que la vez pasada dejamos a Josué, el sumo sacerdote, delante de nuestro Señor Jesucristo, que lo había santificado. Él representando al pueblo y a toda la orden sacerdotal levítica. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ustedes son solamente tipo de lo que ha de venir.
he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y renuevo quiere decir retoño. Es esa plantita, esa hojita verde que sale de una planta o de un árbol cuando es cortado, cuando es podado, que parece como que está muerto, pero de momento aparece esa hojita verde y de esa hojita verde sale una ramita nueva, completamente nueva. Y ese es el nombre que le da nuestro Señor Jesucristo. El árbol que fue cortado fue la línea real de la casa de David. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, le dijo a Judá: no faltará el cetro en la tribu de Judá. O sea que de la tribu de Judá Dios escogió a la casa de David para que entonces no faltará linaje real en Israel de la casa de David. Y ustedes saben que después del cautiverio, que es la época que estamos estudiando ahora, cuando ellos regresan a Israel, nunca jamás se volvió a levantar un rey, porque ellos pasaron de estar bajo un imperio a ser invadidos por otro imperio, y así estuvieron cuando llegó Jesucristo, estaban bajo el imperio romano. Pero del linaje de David, Dios levantó un renuevo, brotó, parecía que estaba cortado, pero brotó ese Mesías, gloria a Jesús, que reinaría sobre Israel. Y de él brotará el fruto que es la iglesia. Dice Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y el fruto, va a haber un fruto de esa ramita, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. De ese renuevo va a salir fruto, y ese fruto es la iglesia. Ahí estamos nosotros. Él construirá el templo de Jehová. O sea, les invito a que abran su Biblia. Ahorita les dije que abrieran su Biblia entre los testamentos. Pero si se fijan, tengo muchas marquitas. Y eso quiere decir que tenemos muchas referencias bíblicas. Y es bueno que mientras vayamos leyendo, vayamos buscándola para ubicarlas, saber dónde están, para que el momento que las necesitamos como referencia, saber dónde se encuentran. Vamos a Zacarías 6. Versículos 12 y 13, dice: y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El templo que construirá en su primera venida es la iglesia, que es el verdadero templo de Jehová. Efesios 2, 20, 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo es quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él es la piedra, nosotros somos el templo que Él construye. Él es el fundamento, gloria a Jesús. Y no solamente el fundamento, sino que Zacarías 3:9 dice que es cabeza del ángulo. Y esa es la cabeza del ángulo, ¿verdad? Piedra del ángulo, gloria a Jesús. Y esa es precisamente la figura. Ahora vamos a una figura que encontramos en Zacarías 3:9. Y tengo que dar para atrás. Zacarías 3:9. Y es la piedra. Lo primero fue el nombre, renuevo. Ahora vamos a una figura, la piedra. Él es comparado con una piedra. Zacarías 3:9 dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Sobre esta piedra ha habido muchas interpretaciones y yo se las voy a dar. Se las voy a dar para que ustedes tengan una idea. Esto es un detalle bien importante, porque cuando no hay dirección del Espíritu Santo, la dirección correcta, se puede llegar a interpretaciones equivocadas que distorsionan y desvanecen el propósito de la profecía. Por ejemplo, una de las interpretaciones dice que era la piedra basal sobre la que se edificaría el segundo templo. Eso no es una interpretación alocada. O sea, no son interpretaciones que suenan completamente fuera de lugar, pero
no llevan al verdadero propósito de la profecía. Se necesita la dirección del Espíritu Santo. Unos dicen que era la piedra angular del templo, o sea, la piedra de esquina del templo, que era la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incenciario, que era la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto, o que era una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote. Como les digo, no suena mal, no es que no pudiesen ser correctos, pero sí refleja pues una falta de visión espiritual, porque vamos a ver las características de esta piedra, a ver si puede encajar con alguna de esas interpretaciones. Lo primero que dice es que estaba delante del sumo sacerdote, o sea que era una piedra importante, que estaba en una posición privilegiada, y si estaba delante del sumo sacerdote era porque el sumo sacerdote la iba a utilizar. Era una piedra única, o sea, no había otra igual. Y esas piedras de las que hemos hablado, podían haber piedras iguales a esa. Tenía 7 ojos, y aquí es donde se distancia de las interpretaciones anteriores, porque los 7 ojos nos hablan de la omnisciencia de Dios. Así que no era una piedra natural, sino que ya vemos que tiene un aspecto divino. Sería grabada, esculpida por Dios. O sea que era una piedra que no iba a ser preparada por mano de hombre, sino que Dios mismo la tenía preparada para un propósito. Y lo último es que quitará el pecado del mundo en un día. No dice que la piedra quitará el pecado del mundo, dice, y quitaré el pecado del mundo en un día. Pero nosotros sabemos cuál fue ese día. El día en que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregó su sangre por muchos. El día en que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Mateo 21, 41 y 42, Jesucristo les dice a sus discípulos. 42. Mateo 21, 42 dice: ¿nunca leísteis en las escrituras? Hello, las escrituras. Estaba escrito, ¿nunca lo leísteis? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ellos tropezaron en esa piedra, los judíos, porque no creyeron por su incredulidad. Y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. O sea que era una piedra que era puesta para salvación, pero también para tropezadero. No tenían excusa. No tenían excusa. Porque tenían las escrituras, pero no las creyeron y tropezaron en su incredulidad. Así es como funciona esto. Dios habla. Tú esperas y Él cumple. Por eso dice, no lo oyeron, no lo habían escuchado. ¿Por qué no lo esperaron si este es el cumplimiento? Aleluya. Primera de Pedro 2, que ya se los había mencionado, dice del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Es una piedra con 2 propósitos. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que el que desobedece a la palabra, tropieza en ella y cae. Gloria a Jesús. La piedra también se puede referir al reino que será edificado con él como fundamento. Por eso dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, él es la piedra, pero él es también ese reino que iba a ser edificado sobre esa piedra. Vamos al tercer profecía, y esta también habla de un nombre. En el 4:7, volvemos a Zacarías
Zacarías 4:7, dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia en ella. Está hablando de Zorobabel y puede referirse con ese monte que Zorobabel tiene que delante y que reducirá a llanura, a la oposición que encontró Zorobabel para la reconstrucción del templo, y que delante de él pues Dios lo iba a deshacer para que él pudiera reedificar sin ninguna oposición. Pero también puede verse en Zorobabel una referencia a Jesucristo, quien allana las condiciones de los reinos del mundo para establecer el suyo. A mí en lo personal, y también lo dice aquí el expositor, me recuerda la piedra que golpeó la estatua de Nabucodonosor. El sueño que tuvo Nabucodonosor, aquella estatua que estaba hecha de diferentes materiales, que representaba todos los reinos del mundo, pues al final hubo una piedra que golpeó la estatua. Esa piedra que deshace los reinos del mundo para establecer el suyo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al cuarto. Rey, oficio. Zacarías 9:9. 9:9. Ok. El rey. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una función de este Mesías va a ser el de rey. Esta profecía es como un paréntesis. Fíjense que antes, los primeros 8 versículos, está hablando de una profecía en contra de los enemigos de Israel, lo que Dios va a hacer contra sus enemigos. Y de momento, en el versículo 9, alégrate. Y este versículo como que no encaja en el pasaje anterior, y a veces las profecías del Antiguo Testamento aparecen así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. O sea, un canto de júbilo en medio de una profecía sobre juicio sobre las naciones opresoras de Israel. Este llamado al regocijo nos recuerda lo que leímos ya en Sofonías. No sé si ustedes lo recuerdan, en el libro de Sofonías al final termina diciendo: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Así que le dice: canta, da voces de júbilo, gózate, regocíjate. ¿Y cuál es el motivo ese que es de grande gozo? Que Cristo Jesús habita en mi ser. El motivo que es de grande regocijo es que tu rey viene. Le estaba diciendo: tu rey viene, y vino, pero nosotros también estamos esperando a nuestro rey. Nuestro rey viene, gloria a Dios. Él viene y viene por mí, como dice el himno. Pero ¿cómo no entendieron la escritura? No pudieron aceptar este rey, porque este rey que vino a ellos no fue el rey que ellos estaban esperando. Si hubiesen conocido las escrituras como Jesús les dijo, hubieran entendido cuando ese rey entró en aquel pollino caminando a Jerusalén, y ellos le cantaron, y ellos lo alabaron, y ellos cantaron: bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y 5 días después ya lo habían crucificado, porque no entendieron. Ellos esperaban que ese rey viniera con ejército a salvarlos del reino, del imperio romano, pero no. Ese rey trajo unas características. Gloria a Jesús. ¿Cómo vino ese rey? Dice: justo. En el 9:9, el que estamos leyendo, la primera característica que tenía ese rey no era de que era un rey poderoso, un hombre de guerra, es que era justo, venía a hacer justicia. Y venía a hacer justicia porque venía a cancelar la sentencia de muerte que posaba sobre la cabeza de toda la humanidad. Venía a justificar a los hombres, a quitar su pecado. Salvador, porque venía a traer salvación. Humilde, pero aquí cuando habla de humilde no se refiere a su carácter. La palabra que se usa para humilde se refiere más a su humillación, como él fue humillado. Leemos en Isaías 53 cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Si usted lee Isaías 53, se va a dar cuenta de que ahí está detallado todo el sufrimiento, por eso ya se llama el siervo sufriente, todo el sufrimiento del Mesías y todo el desprecio y la humillación que sufrió por parte de los suyos, y cómo los suyos lo despreciaron y no lo estimaron. Ya le digo, 5 días después de haberlo vitoreado, cuando vieron que no hizo lo que ellos esperaban que hiciera, lo crucificaron. Y él, cuando entró a Jerusalén ese día, lo que hizo fue llorar sobre ella, porque Jerusalén, gloria a Jesús, dice, lloró sobre Jerusalén, aleluya, diciendo, oh, si conocieses a lo menos en este día, mire cómo lloró Jesús, si por lo menos en este día tú te dieras cuenta lo que es para tu paz. Él venía a traer salvación, pero la salvación que él venía a traer iba a darles paz, no paz militar, sino paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venía justo a hacer justicia, él venía a traer paz por medio de su gracia. Aleluya. Pero no se preocupen, porque él viene. Él viene. Y Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Así que todavía hay una promesa que falta su cumplimiento. Y tú y yo tenemos el conocimiento de su promesa, y tú y yo estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Nuestro rey viene, y viene para ser rey sobre toda la tierra. La quinta figura que vemos en el Zacarías 11, versículos 12 y 13. Aquí habla de un salario, o sea, una figura. Y este salario se pudiera entender como que el profeta está pidiendo una remuneración para él por su oficio de profeta. Dice el versículo 11, no el 12. Y les dije, si os parece bien, dadme salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aleluya. Pareciera como que el profeta estaba demandando el salario que esperaba por su labor como profeta. Un profeta de Dios lo que espera como recompensa por su labor es que el pueblo crea, es que el pueblo se arrepienta, es que se convierta, es que obedezca y sirva a Dios. Pero en cambio, como menospreciaron su mensaje, le pesaron 30 monedas de plata, que dice el Levítico que era la compensación por un esclavo. O sea que al mensaje que él traía de la palabra de Dios fue menospreciado y humillado, y le dieron precio de esclavo. Y nosotros sabemos, aleluya, que a nuestro Señor Jesucristo también lo vendieron, fue vendido de una manera humillante a precio de esclavo por 30 monedas de plata. Nuestro Señor fue vendido por ese precio, que por cierto no terminaron, porque aquí dice échalas en el tesoro de la casa de Jehová. No le echaron en el tesoro de la casa de Jehová porque dijeron pues no es dinero limpio, así que con eso compraron el terreno donde Judas fue y se ahorcó. El versículo 13 dice con ironía Jehová, hermoso precio con que me han apreciado, como quien dice, mira qué lindo, hermoso, qué lindo, eso es lo que yo valgo para ustedes. Esa es la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Está simbolizada a través de la figura del salario de 30 monedas de plata. El sexto, dice Zacarías 12:10, vamos al 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Otra figura, el que fue traspasado. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí el Señor habla en primera persona, a mí, al que traspasaron, refiriéndose al día en que su costado fue lacerado por una lanza
y de esa herida brotó la sangre. Y de esas heridas, y no solamente esas heridas, porque también sus manos fueron laceradas. Y de esas heridas brotó la sangre que salvó al mundo y lo limpió de su pecado. Fue traspasado como hombre, porque tenía un cuerpo humano. Pero como Dios derramó gracia, espíritu de gracia y de oración, dice aquí. Aleluya. El versículo 13:6 dice, y preguntarán, ¿qué heridas son estas de tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así que se refiere a unas heridas de las manos. Y nosotros sabemos que esas heridas de las manos se convirtieron en las cicatrices que lo identifican como Mesías, gloria a Jesús, como el Salvador. Esas son las heridas redentoras, a través de las cuales Él derramó su sangre que redimió al mundo, redimió los pecados de la humanidad y que lo identifican a Él entonces como Mesías. Y dice que va a ser llorado. Y nosotros sabemos, porque hemos leído la Escritura, que llegará el momento en que Él libertará a su pueblo de la opresión del anticristo, después que la iglesia se ha levantado al cielo en el término de la gran tribulación, cuando termine, cuando Él venga en su segunda venida y liberte a su pueblo Israel de la opresión del anticristo. Ahí el pueblo va a creer en él, pero también va a llorar. Va a llorar con amargura porque lo desecharon en su primera venida. Séptimo, vamos al 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Perdón. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí vemos un oficio, el oficio de pastor. Dios mismo es quien da la orden, porque Dios es el que está hablando. Dios es el que da la orden de herir al pastor. Así que podemos entender que la muerte de Jesucristo no fue producto del complot aquel entre romanos y judíos, no. Gloria a Jesús. El texto original hebreo dice, mi pastor. O sea, el pastor que yo había preparado para ese día, para ese propósito. Yo, y cuando habla dice yo, era Dios mismo. Isaías 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, fue plan de Dios que Él muriese y entregase su vida por nuestros pecados. Así que Él mismo es el que da la orden, y era el pastor, y serán dispersadas sus ovejas. Y sabemos que fueron dispersados los discípulos después que Él fue herido y crucificado. Mateo, Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Él fue entregado con el consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue que Judas se puso de acuerdo. Sabemos que él se puso de acuerdo con los sacerdotes, pero no fue que ellos lo determinaron, sino que Dios lo determinó y por eso Dios lo permitió. Porque Dios lo pudo haber estorbado en cualquier momento, sino que Dios permitió que fuese entregado. Y Jesucristo sabía lo que iba a acontecer, por eso Él pudo decir allí en la Santa Cena, uno de los que mete la mano aquí en el plato conmigo, el que moja conmigo en el plato es el que me va a entregar. Porque Él ya sabía lo que iba a acontecer. Él tenía el conocimiento de lo que le iba a pasar. Mateo 26:31 dice, Jesús citó a Zacarías cuando dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesucristo, citando esta misma profecía, refiriéndose a Él como el pastor y a sus discípulos como las ovejas que fueron dispersadas. Y Juan 10:10 afirmó, yo soy el buen pastor. Si los que vinieron antes de mí eran salteadores y ladrones, yo soy el buen pastor. Él se identifica con la profecía. Y la última, en el 13:1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Y aquí tenemos,
como ya se me está acabando la voz, vamos a terminar con esta figura. La del manantial abierto. Una bella referencia, gloria a Jesús, a la purificación de los pecados por medio de Jesucristo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este manantial se abrió y ese manantial sigue habiendo. Y esa sangre sigue fluyendo todavía para purificación de los pecados de toda la humanidad. Y todo aquel que en el que creyere será salvo. Y todo aquel que todavía está vivo en este momento tiene oportunidad de ser alcanzado por esa sangre hermosa. Ese manantial sigue fluyendo todavía, aleluya, para salvación de todos los hombres. Solamente tienes que venir, reconocerlo como Salvador, pedir perdón por tus pecados y hallarás perdón y vida eterna, salvación y vida eterna. Así que ya lo sabes, iglesia. Tu rey viene. Esa es la conclusión. Tenemos nosotros profecía, tenemos testamento, tenemos anuncio de un segundo advenimiento. Nuestro rey viene y viene por ti y viene por mí, viene a buscarlo. Así que todo lo que estemos pasando no es comparado con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y te recuerdo que el domingo, hoy es viernes, el domingo vamos a estar nuevamente en los atrios de la iglesia, en el estacionamiento, en el culto de adoración al Señor a las 6 de la tarde. No te olvides de llegar allí, hay palabra. En nuestra iglesia hay palabra y en nuestra iglesia se mueve el Espíritu Santo. Las dos cosas que tú necesitas para alcanzar el reino de los cielos las consigues en un lugar donde se reúnen dos o más a adorar su nombre, porque allí Él está en medio de nosotros. Y yo te garantizo que vas a encontrar salvación y vida eterna. Abre tu corazón para creer a la palabra de Dios. También te agradezco si te conectas al programa de la iglesia y también a nuestro canal de YouTube. Me consigues a través de Merian Rodríguez, Escuela Bíblica. Te suscribes y todas las semanas subimos contenido. Este contenido y otras grabaciones que tenemos guardadas, que fueron dadas dentro del templo, cuando todavía estábamos en el templo, que las estamos subiendo a YouTube para que también las puedas tener de referencia cuando las necesites. Dios te bendiga y Dios te guarde.